Hola amigos, gracias por acompañarme de nueva cuenta. En esta ocasión quiero concentrarme en una de las piezas más reconocidas de Jeff Koons, justamente por eso, porque así como es un imán de selfies, también es una de las obras que generan mayores dudas. No pienso repetir los comentarios que escuché alrededor de esta pieza mientras visitaba el museo, pero debo decir que la sensación que tuve fue como de estar rodeado de personas que ríen tras un chiste que no han comprendido del todo. El público sí sufre una catarsis estética, se les dibuja una sonrisa que luego se borra cuando al amigo de al lado se le ocurre preguntar: ¿y por qué esto es arte? Balloon Dog es una de las esculturas producidas entre los años 1994 y 2000. La pieza representa la representación de un perro hecho en globoflexia, epistemología de la habilidad plástica. Está realizada en acero inoxidable y mide poco más de 3 metros de alto. Entonces, ¿por qué es eso arte? El más onzo de mis alumnos seguro respondería: pues porque expresa un sentimiento. Bueno, comencemos. Y me gustaría aclarar algo. Este video no trata de resolver todas las dudas de un público voluble del arte de ocasión, y mucho menos servirá para quien tenga que hacer una tarea escolar. Tampoco repetiré lo que dice un libro de arte escrito por los grandes gurús que nos metieron en la universidad, ni lo que cuenta el chico de servicio social en una visita guiada por el museo. Este video es una invitación a charlar de cerca, como dos amigos a quienes les interesa un mismo tema, así, sin más, y eso me permitirá meterme en esos intersticios del arte que tal vez nadie se atrevería a contar públicamente. Para entender de lo que quiero hablar, es necesario que nos traslademos a la antigua cultura egipcia, ahí donde parece que surgió todo lo que conocemos, pese a que se han empeñado en hacernos entender las cosas mal, distrayéndonos de lo verdaderamente importante, mistificando o satanizando conocimientos básicos, naturales de orden celeste y milenarios, que es donde radica lo que seguimos siendo hasta hoy como cultura, lo sepamos o no. Por el tiempo y formato del video no podré profundizar mucho, pero a quien le interese el tema ya podrá hacerlo por él mismo. Mucho antes de la construcción de las pirámides, los egipcios ya habían levantado muchos obeliscos, de los cuales sobreviven al día de hoy 29, 8 de ellos en Egipto y los 21 restantes repartidos en las ciudades más importantes del mundo. Los obeliscos, con más de 12.000 años de antigüedad, son representaciones fálicas de poder que, para entenderlos, tenemos que hablar de una parte del mito de creación egipcio. Isis y su hermano gemelo Osiris se unen en matrimonio, pero la envidia de Set, hermano de ambos, le hace conspirar contra Osiris, a quien tras matar y despedazarlo, esparce sus restos a lo largo del río Nilo. Isis, envuelta en dolor, busca uno a uno los fragmentos del cuerpo de su esposo para traerlo a la vida, como se lo habría enseñado a hacer el dios Tot, dios del conocimiento. Isis logra reunir todos los fragmentos del cuerpo de Osiris, menos uno, el falo. Tiene poco tiempo antes de que Set descubra que el cuerpo de Osiris está próximo a la resurrección, así que Isis fabrica un falo de oro que le coloca a su esposo para poder concebir un hijo que garantice su linaje. De esta manera nace Horus. El falo es entonces un símbolo de la resurrección y de conocimiento, y por lo tanto de poder. Los símbolos son arquetipos que entendemos de manera consciente o inconsciente. Si volvemos al ejemplo del video anterior, en donde la vida se lleva a cabo en un gran tablero de ajedrez, los peones no necesariamente deben comprender de manera abierta los significados simbólicos del mundo que les rodea, pero eso no quiere decir que no les determine y les indique el camino que deben de seguir. Un niño, tras la programación social en la que ha crecido, no tiene por qué saber y entender que el superhéroe que admira lleva en el pecho un diamante con una serpiente enroscada en su interior. Para él basta con saber que si se viste de él, ese traje le hace canalizar toda su energía infantil en un juego procesión que lo lleva a devenir en un ser divino, de la misma manera en que un actor representa a Cristo en la Pasión de Semana Santa. El niño con esa indumentaria ha adquirido por fe los poderes del superhéroe y lo demuestra en su juego que no le permite distinguir entre él mismo y el personaje en el que ha devenido.
El conocimiento de los símbolos y su entendimiento es uno de los primeros pasos de iniciación en las verdades más profundas de la humanidad, y el arte se ha construido a partir de estos elementos herméticos, que como ya lo he dicho, pueden ser leídos a múltiples niveles. Es por eso que esos símbolos de poder, los obeliscos egipcios, han sido llevados como trofeos de victoria a las plazas de las ciudades más importantes del mundo. Dos de ellos se encuentran en París. Estados Unidos no podría ser la excepción con el obelisco de Central Park en la ciudad de Nueva York. Pero el que me resulta más significativo de los 13 que se encuentran en Italia es el que se levanta en el Vaticano, justo en el centro de la Plaza de San Pedro. Ahí, ese gran falo me hace preguntar si esa plaza con sus dos arcadas de columnas a los costados es una representación de Isis copulando con el falo perdido de Osiris para traer a la vida a su hijo primogénito. A mí me parece más que obvio, pero esa es mi interpretación. Bernini lo explicó de otra manera. Son los brazos maternales de la Madre Iglesia. Recordemos que el apóstol Mateo escribió su evangelio mientras se encontraba en la ciudad egipcia de Alejandría, justo donde se apropia del mito estelar de Isis para facilitar que los egipcios se identificaran y pudieran trasladarse sin mucho problema al cristianismo. Tampoco podemos olvidar que Alejandro VI, durante su papado, decoró las habitaciones del Vaticano con escenas de la diosa egipcia Isis, recuperando así los orígenes de su propia religión. Volvamos a Alejandría. Cuando Constantino determina que el culto cristiano, por medio de la Iglesia Católica, sería la cosmovisión que acompañaría su imperio. La gran biblioteca arde en llamas y el paradigma cultural cambia. El conocimiento y la razón erudita quedan muy atrás para dar lugar a la fe ciega como sistema de orden social. Nada ha perdido el buen Constantino en sus planes de control y expansión territorial. Los últimos gnósticos escondieron los textos que pudieron salvar de las llamas. Algunos de ellos fueron descubiertos en 1460 y llevados a Cosimo de Medici, quien, asombrado del hallazgo, pidió a sus eruditos dejaran de traducir a Platón para descifrar los textos de Hermes Trismegisto, dando lugar especial a la hermética y reavivando entre los personajes más importantes de la sociedad el poder del simbolismo. El importante sacerdote jesuita Athanasius Kircher dedica gran parte de su vida al estudio de la cultura egipcia, pero la Iglesia no comparte sus descubrimientos, coincidiendo en los momentos en que son quemados los textos herméticos de los que se tiene conocimiento. La historia es mucho más compleja, y tendré que dejar de lado por ahora sociedades como los Rosacruces y las logias masonas que continuaron con el hermetismo como tradición. Pero no puedo dejar de mencionar un dato importante sobre esto, el cual tiene lugar cuando Napoleón Bonaparte, al conquistar Egipto y traspasar una noche en el interior de la Gran Pirámide de Giza, es iniciado masón. Regresa a París con este nuevo pensamiento en la cabeza y un obelisco bajo el brazo. Antes de volver con Jeff Koons y su escultura de globoflexia, veamos otra de las más importantes y paradigmáticas obras de arte, el Matrimonio Arnolfini, obra del pintor flamenco Jan van Eyck, fechado en 1434, y que sin entrar en detalles, la historia del arte no termina de ponerse de acuerdo en quiénes son los personajes y la situación que ahí se describe. Pero cuando uno ha repasado alegorías alquimistas, resulta natural empatar en el mismo plano de protagonismo la que podría ser la identidad de los retratados con los símbolos herméticos, que en este caso evocan una comunión iniciática de orden secreto sobre la lectura tradicional del matrimonio. La habitación, una recámara nupcial, me hace pensar en aquella pequeña y oculta parte del cerebro que comparte el mismo nombre, hipotálamo, hipotálamos, es decir, la oculta cámara nupcial, o por debajo de la cámara nupcial, ya hablaremos de ello en otro video. Volvamos a la habitación secreta, de donde solo nos interesan dos elementos. El primero es espejo convexo del fondo, el cual no dejaría escapar ningún detalle a nuestros ojos de lo que ahí ocurre. No quedaría espacio que no estuviera a nuestra vista. Permite ver no solo las espaldas de los personajes principales, también podemos ver al frente, justo donde nos encontraríamos nosotros mismos, a dos personajes más. Un total de 4 personas que toman acción en la escena. ¿Es el propio pintor con el que nos podemos reflejar?
Sin darnos cuenta estamos formando parte de la obra desde antes siquiera de nuestra propia existencia y para siempre. Esto crea un juego de percepción bastante complejo, donde mientras más aguda sea nuestra mirada para entender lo que está frente a nosotros, más nos alejamos de ello, ya que volvemos a nosotros mismos. ¿Es esta la mejor manera de ocultar algo que está frente a nuestros ojos? Como un ilusionista, el artista recurre al juego de espejos, causando sorpresa y fascinación en su público. El segundo elemento que me interesa de esta pintura es el pequeño perrito que figura a los pies de sus amos. Este símbolo de fidelidad parece inocente y puede hasta inspirarnos ternura, pero resulta una de las mayores exigencias con la que un iniciado debe cumplir dentro de una sociedad hermética. El hombre es domesticado a la voz de su dueño. Esta domesticación se ha vuelto un deseo individual de fidelidad en donde ahora, en nuestro tiempo, iniciados o no, podemos verlo trasladado al sector secular como fidelidad a una marca, a un equipo deportivo, a una postura social o sexual, etc. El individuo arde en deseo de tener un amo y mostrarle que le puede ser altamente fiel, pese a que no entiende el porqué, y en eso se le vaya la vida. En Egipto, descansa al pie de las grandes pirámides de Giza un dócil felino con cabeza de hombre y mirada sumisa, como quien renuncia a su propia fuerza para ser el eterno cachorro del amo. Pedro Bustamante, escritor y autor del libro En el nombre del falo, del ano y de la matriz transhumana, entre otros, ha comentado que el único conocimiento verdadero es el simbólico, porque toda la realidad se construye a partir de ellos. Los símbolos del pasado permiten comprender los símbolos del presente y viceversa, porque en definitiva son uno solo ligeramente maquillado para adaptarse a los tiempos, y se utilizan, en el fondo, de la misma manera. Es hora de juntar las piezas para intentar aclarar la imagen. No hay que tener mucho conocimiento en psicología para entender que la forma de los globos utilizados en globoflexia tienen valores formales que fácilmente podemos relacionar con el falo, mismo que de manera inconsciente detona valores simbólicos que operan en lo más profundo de nuestra mente. Estos valores formales no pueden ser desconocidos por alguien que ha llegado a la cumbre del éxito del arte. No podemos creer en las coincidencias inocentes o accidentales que existen en la obra de Kunz, que desde sus primeros trabajos muestra con sutileza que ha entendido y domina cómo funcionan los mecanismos de deseo y de poder. ¿Es Jeff Koons un alto iniciado al servicio del más antiguo poder simbólico hermético? Porque al servicio de ese falo oculto de Osiris, con sus dotes artísticos, es decir, con su destreza y habilidad, manipula el falo y lo infantiliza para mostrarlo de forma inocente entre reflejos de nosotros mismos. Un obelisco velado, el cual despierta deseo entre los asistentes del Museo Templo, como en aquel relato bíblico del becerro de oro. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué eso es arte? Y podemos ir más allá. ¿Por qué ese tipo de arte y no otro es el que llega a los grandes museos y convocan multitudes de personas? La respuesta podría ser que el arte es un sistema de creencias, de fe, más que de certezas. Y en esa lógica, el museo convoca a la convención de fe ciega, sentenciada por eruditos que como antiguos sacerdotes hacen uso de sus profetas que con habilidad artística reflejan la forma del símbolo para mantenerlo vigente y operativo a la luz del presente. Bueno amigos, llegamos hasta aquí por ahora. Gracias por su compañía y nos vemos en futuros videos. Un abrazo para todos.